Pues tal como se mencionó, queremos en la tarde de hoy estudiar el atributo divino de la santidad de Dios. La santidad de Dios. A modo de introducción de este tema, me gustaría que por un momento meditáramos en la inaccesibilidad de ese Dios. Es el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, que dice de Dios que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué descripción de Dios? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Las Escrituras presentan la presencia de Dios como un gran privilegio que solo se debe experimentar bajo los términos de Dios en santidad y en temblor. La presencia de Dios es presentada en las Escrituras como algo muy especial. Al principio de la creación, la presencia de Dios llenaba el huerto del Edén. Después de pecar, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, según Génesis 3:8. Dios los saca de allí y deja a un querubín con una espada encendida que guardaba su acceso. Más adelante nos encontramos con un Jacob que describió la presencia de Dios diciendo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso en Génesis capítulo 28. Y dice el texto que Jacob tuvo miedo. Jacob tuvo miedo. Después nos encontramos con un pueblo que no quería acercarse a Dios sino a través de Moisés. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Desde el 18 dice: acaba Dios de dar los 10 mandamientos, y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y esa reacción, ¿de dónde sale esta reacción? En el capítulo 19, Dios le dice a Moisés que prepare al pueblo para el encuentro que él iba a tener. En el capítulo 19, versículo 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces le dice a Moisés: estas son las palabras que tú dirás a los hijos de Israel. Versículo 10, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá Jehová a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Se marca bien esos límites para que nadie se equivoque. Versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos.
y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Y entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dios da los 10 mandamientos, y entonces el pueblo dice, que nos hables tú, no Jehová. Háblanos tú, no Jehová. Qué distinto a la actitud que las personas tienen hacia Dios en el día de hoy. El pueblo prefirió quedarse a lo lejos. Dice el versículo 21 del capítulo 20, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. A lo lejos. Añadamos a esto todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Dios les dejó un sistema elaborado por medio del cual el pueblo se podía acercar a Dios. Y leyes tras leyes tras leyes que no podían ser pasadas por alto so pena de muerte. Solo se podía tener acceso por medio del sacerdote en un lugar señalado, en un momento previamente marcado, y lo más importante, solo podía ser con el uso de sangre. Y fue Dios quien diseñó ese protocolo tan elaborado. Fue el Señor. Eso no fue inventado por los hombres. Fue Dios que le dijo a ellos que lo hicieran. Por eso murieron Coré y su séquito por tratar de llegar a Dios de un modo que no se le había autorizado. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se demoraba dentro del santuario, ustedes recordarán la historia en Lucas capítulo 1, el pueblo se empezó a preocupar porque no salía Zacarías. En la mentalidad judía, con este protocolo que había para acercarse a la presencia de Dios, ¿qué ustedes piensan que había en la mente de estas personas? Bueno, algo hizo Zacarías, quedó allí postrado como un muerto. Si no recuerdo mal, a los sacerdotes los amarraban, para por si les pasaba algo los jalaban con la soga. Si es en el día de hoy, dicen que fue que Zacarías se durmió. Le cogió el sueño allá adentro. Pero el judío de aquellos días pensaba, le pasó algo por la santidad de Dios. Le pasó algo por la santidad de Dios. ¿Y acaso cambió Dios ahora bajo el nuevo pacto? ¿Cambió Dios? ¿Han cambiado sus términos de acercamiento? No, no han cambiado. Sigue siendo por medio del sumo sacerdote y a través de sangre derramada. No es la santidad de Dios que ha cambiado, es que Dios ha cambiado a su pueblo y le ha dado nuevos privilegios. Ahora Dios nos ha hecho una nación de sacerdotes. Ahora todos somos sacerdotes en el pueblo de Dios y todos tenemos entrada a la presencia del Señor. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, mostrando un nuevo camino dispuesto para todos los que estén cubiertos con la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. No todos podían acercarse a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, yo creo que nuestra costumbre occidental nos quita algo del significado de leer esta porción de la palabra de Dios. Para un judío que vivía bajo los términos sacrificiales del antiguo pacto, esto era una enorme bendición. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, y no sin sangre. Pero ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces dice,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios no ha cambiado. Él ha cambiado a un pueblo. Él ha transformado a un pueblo que ahora tiene acceso delante de su presencia. Pero su santidad no ha cambiado, hermanos. El carácter terrible de su presencia no ha cambiado. Por eso aún santos que experimentaron con encuentros con seres santos se llenaban de pavor. Aun cuando era con un ángel, vemos a los santos del Nuevo Testamento sobrecogidos de espanto. Imagínense lo que debe ser un encuentro con la gloria de Dios. Un encuentro con la gloria de Dios. De manera, hermanos, que al hablar de la doctrina de la santidad de Dios, debemos ubicarnos, colocarnos delante de todo ese trasfondo de cómo Dios regulaba el acercamiento de su pueblo hacia Él. Porque vivimos en días cuando la santidad de Dios es menospreciada. Vivimos en días cuando el concepto de la santidad de Dios es pisoteado, menospreciado. La gente se ha fabricado ídolos conforme a sus creencias y al hacerlo han querido destruir la santidad de Dios. Si Jacob decía, terrible es este lugar. Hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, aquí en el culto de adoración, es que Dios está presente. Dios está presente. Es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y eso debe dar un carácter de asombro a esa bendita realidad. El que nosotros podamos en nuestras casas postrarnos y Dios ministrarnos a nosotros y nosotros tener acceso a la presencia de Dios, eso es algo asombroso. Pero la realidad de que ha sido pisoteada la santidad de Dios minimiza esas realidades delante de nuestros ojos, delante de nuestros corazones. No, hermanos, es un enorme privilegio que tengamos esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Un enorme privilegio. Lo que yo quiero hacer con ustedes es ver la doctrina de la santidad de Dios y ver los textos correr uno tras otro acerca de esta doctrina y ver primero la santidad de Dios demostrada bíblicamente. Mostrarles textos que mencionan el hecho de que Dios es santo y luego dar una explicación acerca de esta realidad y luego una aplicación. Así que vamos a demostrar, vamos a explicar, vamos a aplicar. Vamos a demostrar la doctrina de la santidad de Dios viendo primero pasajes que dicen que Dios es santo. Pasajes que dicen llanamente que Dios es santo. Levítico capítulo 11. Libro de Levítico capítulo 11. En el versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. O sea, Dios está dando instrucciones para que el pueblo se santifique. Y la razón es que Dios es santo. Dice, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Para el pueblo de Israel, ellos tenían regulaciones aún hasta el contacto con animales, vivos y muertos. Regulaciones para ellos mantenerse puros y limpios en la presencia de Dios. Hermanos, que no con nosotros así en el día de hoy. Pero si hay personas que hoy dicen, ay, si yo soy creyente, entonces esto es así, esto es de otra manera, y no puedo hacer aquello. En aquellos días, Dios había entregado toda una serie de leyes y principios acerca de mandamientos de pureza. Para ellos mantenerse limpios, debían no tocar ciertos animales, no comer ciertos animales, y si el animal se moría, no tocar un animal muerto. Leyes que habían en el Antiguo Testamento. Y Dios le está diciendo, no se contaminen con ningún animal. No se contaminen. Yo quiero que ustedes sean santos.
Ay, pero si es que yo quiero tanto a esos animales, ¿cómo que yo no le puedo poner la mano? Pero no le veo que es un cachorrito tan lindo. Pero es que Dios había hablado, Dios había dicho. Podía ser el animal más querido, pero si era no, es no. A lo mejor él llegó a probar eso por algún primo que le dio un plato de un animal de esos que estaba prohibido, pero no podían ya comer esos animales. Dios le había dicho que no. ¿Pero y por qué? Porque Dios dijo. Yo no veo otra razón de por qué. Sí, todo el mundo puede empezar a ver principios que hay detrás de leyes dietéticas y de purificación y de lavamientos. Pero en el fondo de todo lo que hay es simplemente porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y es que ellos no podían estar cuestionando, era simplemente hacer lo que había que hacer. Hacer lo que había que hacer. Vemos cómo luego la Escritura toma este mismo principio y lo lleva ¿a dónde? Al Nuevo Testamento. Lleva este mismo principio y lo aplica al Nuevo Testamento. Y nos dicen, no sean mundanos. No es que ahora vamos a abstenernos de comer tal o cual animal. No es que ahora vamos a abstenernos de tocar aquel animal. Es que hay principios para guardarnos puros en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Pero si esa persona es esto y aquello, Dios es santo, pero ¿por qué yo no me puedo casar con esa persona incrédula? Porque Dios lo dijo y Dios es santo. Dios es santo. No os contaminéis, porque yo soy Jehová. Por eso dice el Señor, porque yo soy Jehová, que os saqué de la tierra de Egipto, yo los rescaté del pecado, les redimí de la maldad para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Yo soy vuestro Dios. Qué privilegio tan grande tenemos de que Dios es nuestro Dios. Y si Dios es nuestro Dios, tenemos que ser santos. Él quiere tener comunión con su pueblo, pero bajo los principios de su santidad. Levítico 19:2. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Habéis de serme santos, yo os he apartado. Eso es un concepto importante en el término de lo que es la santidad. Os he apartado de los pueblos para que seáis míos, sean santos, porque yo Jehová soy santo. Josué capítulo 24, versículo 19. Josué 24:19. Josué está exhortando al pueblo para que ellos se comprometan con Dios. Mire, yo quiero que ustedes sean fieles, ustedes sigan a Dios como su Dios y se comprometan con Él, pero tengan cuidado con la promesa que ustedes le hacen. El pueblo le dice en el versículo 18, nosotros también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios, le dice el pueblo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y si ustedes no van a poder servir a Dios, porque es que Dios es santo. No vamos a servir a Dios, nosotros nos comprometemos con hacer el cuidado con tu promesa. Entonces no van a poder servir a Dios, Dios es celoso. Y hermanos, eso ha cambiado en el Nuevo Testamento. No, eso no ha cambiado. ¿No sabes que el Espíritu nos anhela celosamente? Dice Santiago en el capítulo 4. El Espíritu nos anhela celosamente. Él no quiere que estemos para nada más que para Dios. Él quiere que nos deleitemos en Dios, que tengamos ojos y corazón solo para Dios. Eso mismo que le decía a Josué al pueblo, nos dice la Escritura a nosotros en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es a un Dios santo al que estamos sirviendo, les dice Josué. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. En el contexto de cuando los filisteos tienen el arca de Jehová, dice entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes
porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Qué quedó evidenciado ante el evento de los de Bet-Semes? La santidad de Dios. Dios es santo. Dios no jugó con ese pecado. Dios había dicho cómo debían ser las cosas. Y Dios actuó de acuerdo a lo que Él había revelado. Dios actuó. No jugó con el pecado. Porque Dios es santo. Salmo 33. Salmo 33, versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y escudo nuestro es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Él es santo. En su santo nombre hemos confiado. Salmo 99. Salmo 99, versículo 3, 5 y 9. Salmo 99, 3, 5 y 9. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ezequiel capítulo 20, versículo 39. Ezequiel 20, 39. Dice, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Dios mismo habla de su santo nombre. Y Él dice que eso debe producir una conducta consecuente en su pueblo. Ustedes están por servir ídolos, tienen todavía su corazón para ir tras otras cosas que no son Dios. Vayan y sirvan a esos ídolos, pero no digan que me van a servir a mí y servir también a esos ídolos al mismo tiempo, porque eso es profanar mi nombre. Profanar mi nombre. Y si tenemos tiempo, veremos un par de textos más que hablan de cómo Dios ve su nombre profanado de parte de su pueblo. Dice, no profanéis mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos. Tienen sus ofrendas y tienen sus ídolos. ¿Cómo es eso? No me traigan esas ofrendas entonces. No profanen aquello que es santo y sagrado. Mezclando estas dos cosas estaban profanando la santidad de Dios. ¿Dejó Dios de ser santo? No. Pero Dios es celoso con su reputación. Dios es celoso con su reputación. ¿Y quién llevaba la reputación de Dios allí? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Y Dios puede defenderse a sí mismo? Pero claro que sí. Pero Dios ha querido dejar su santidad en manos de su pueblo. Y que el mundo le vea a Él a través de nosotros. Y nosotros, por tanto, podemos profanar su santidad. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor por dentro, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. Es decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es santo. La Escritura dice explícitamente de su santidad, habla de su santidad. Y eso es para fines de nuestro estudio, que decimos que Dios es santo, como es todopoderoso, como es omnisciente, como es eterno. Pero recuerden, Dios es solo Él, todo Él en su gloria. Él es la suma de todos sus atributos. Su bondad es santa también, lo mismo que su paciencia, lo mismo que su ira, lo mismo que su justicia. Todos sus atributos son santos, porque Él es santo. Ahora, no solamente hay pasajes
que dicen que Dios es santo, hay pasajes que dicen que Dios tiene santidad, posee santidad. Solamente para mencionar uno, en el Salmo 89, versículo 35, el Salmo 89, 35 dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, etc. Dios dice, he jurado por mi santidad, tengo santidad, está diciendo el Señor. Y hay pasajes que llaman a Dios el Santo de Israel, como es el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 22 en adelante. No lo voy a leer, pero simplemente allí habla de que Dios es el Santo de Israel. De manera que con todos estos textos no es difícil demostrar que la Biblia enseña la santidad de Dios. Ahora el punto es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios es santo? Porque aún eso nos va a ayudar a nosotros a ser santos. ¿Qué significa eso? Bueno, la santidad de Dios explicada. La santidad de Dios es uno de esos atributos, una vez más, que hacen que Dios sea Dios. La suma de todos sus atributos es su gloria. Para nuestra comprensión, hacemos esta disección y estudiamos esta información bíblica de esta manera. Pero en realidad es todo Dios que es santo, en toda la suma de sus atributos. Dios no puede ser Dios si no es santo, no puede dejar de ser santo, siempre ha sido, siempre será santo. Lo mismo que justo, bueno, poderoso, sabio. La palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a que Él es santo es la palabra kadosh. Es una palabra que algunos eruditos han llegado a considerar como derivada de una raíz babilónica que significa brillar, brillo. Y hablan como de la refulgencia de Dios, el brillo de Dios, y citan textos que se refieren a Dios como luz. Dios es luz, la luz de Dios, para decir que es a esto que se refiere. Y es cierto que 1 Timoteo 6, 16, que le leíamos, dice que Dios habita en luz inaccesible. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos está de acuerdo en que el significado principal del término kadosh es separación. Separación. Dios es el separado. Ahora, debemos enfatizar aquí dos aspectos de esta separación. Dos aspectos. En primer lugar, Dios es santo en su separación de todas las demás criaturas y seres que existen. Dios es santo en su separación de todas las demás criaturas y seres que existen. Normalmente explicamos el término santidad en un sentido negativo. No tiene pecado. Y vamos a ver eso como el segundo punto de ese aspecto, de estos aspectos. Algo santo no tiene pecado, no tiene mancha. Eso es correcto. Y la razón por la que nosotros describimos esto de esta manera es que no conocemos otro término sinónimo que nos dé la connotación positiva que el término bíblico implica. No lo podemos explicar de otra manera. Puede venir a nuestra mente el término pureza, limpieza, pero nos deja prácticamente iguales. El concepto de santidad de Dios es algo más de allí. Es un concepto que nos habla de Dios como alguien único, como alguien especial, aparte de todo lo que existe en el universo. Dios es el santo. No hay nadie como Dios. Es verdad que cuando Dios dice que Él es santo, está diciendo que Él no tiene pecado. Pero además de eso, más aún le está diciendo que Él es único. Único de una manera gloriosa. Éxodo 15:11, por ejemplo. Éxodo 15:11. No es solamente que Dios no tiene pecado, que Dios está limpio de pecado, lo que se dice cuando la Biblia dice que Dios es santo, sino más aún, más allá. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. Estás en una categoría única, Señor. Eso es lo que está diciendo. No hay nadie que se te pueda parar al lado.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primer libro de Samuel, 2:2. Ana dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No vemos en el contexto que le está simplemente haciendo referencia a que Dios está libre de pecado. No está hablando de que Dios es único, no hay santo como Él, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Nuestro Dios es especial, Él está en una categoría única. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Está a un nivel especial. Oseas 11:9. Oseas 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Y dice, yo soy Dios, no hombre, el santo. Diferente a cualquier criatura. Soy el santo, soy Dios. Noten que allí lo usa como un paralelismo. Dios, el santo, no hay nadie más. Él es único. Y Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Cómo? Solo tú eres santo. Y no hay otras cosas que no tienen pecado. No hay otros seres que no tienen pecado. Los santos glorificados tienen pecado. No. Solo tú eres santo, está diciendo. Solo tú entras en esa categoría, eres único, Señor. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios está separado de todas sus criaturas. Él entra en una categoría especial, no hay nadie como Él. Y estos pasajes nos indican que Él es único, diferente, separado de sus criaturas. Ahora, un texto que estamos obligados a considerar a la hora de estudiar este atributo es Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6 un momento. Isaías capítulo 6. Ahora, cuando hablamos de Isaías capítulo 6, ¿qué aspecto de la santidad de Dios es que viene a tu mente? ¿El que Él es Dios es un Dios único? ¿O que Dios es un Dios separado del pecado? ¿Qué concepto viene a la mente? Isaías 6:1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué concepto, qué aspecto viene a tu mente a la hora de leer Isaías 6 respecto a la santidad de Dios? Que Dios es separado de sus criaturas, diferente y único, que Dios está apartado del mal y del pecado. Ciertamente, el texto habla de Isaías reconociendo su pecado. Isaías vio una escena que inmediatamente le dejó impactado. Reconoció su pecado.
El hombre con los labios más puros de Israel se vio a sí mismo como alguien de labios inmundos, rodeado de un pueblo con labios igualmente inmundos. Ciertamente él vio su maldad. Y yo me imagino, o sea, hablar con Isaías antes de esta experiencia, y alguien le hubiera dicho, yo creo que una de las marcas más terribles que tú tienes es los pecados que hay en tus labios. La boca tuya, esa boca realmente ya está llena de inmundicia. Es un labio inmundo. Yo creo que la reacción de Isaías hubiera sido, oye, pero espérate, yo soy el profeta de Dios aquí. Yo puedo usted ser malo, pero créeme que yo soy el profeta de Dios, el que está puesto aquí para enseñar. ¿Soy yo? Así que vete a hablar acerca de los pecados de la lengua a otra persona, porque los labios más puros de Israel son los míos. Eso pudo haber dicho Isaías. ¿No es así lo que antes de su experiencia en Isaías 6? Yo pienso que sí. Pero después de la experiencia de Isaías 6, jamás. Porque allí él vio la gloria de Dios y la santidad de Dios proclamada de una manera muy especial. Eso fue otra cosa. Ahí se cayeron todos sus argumentos. Sí, la santidad de Dios declara los pecados. Pero la santidad de Dios no es solo separación del pecado. Los serafines que estaban allí son criaturas sin pecado. Y continuamente, dice el texto, se cubren con sus alas, sus pies, sus rostros. Se quedan volando con 2 de 6 alas ante la presencia sobrecogedora de Dios. Para la experiencia de ellos, la santidad de Dios es más que separación del pecado. Porque ellos no tienen pecado. Pero la santidad de Dios es algo tan grande y tan sobrecogedor que ángeles que nunca han pecado se cubren sus rostros y sus pies delante de la majestad del Señor. Pero nosotros amanecemos. ¿Qué es lo que me toca hoy? Fulana, mira, el café. El mismo Dios que nos pide que nos acerquemos en sus términos. Los serafines se cubren sus rostros y sus pies. Pero nosotros somos pana de Él. Nosotros somos pana de Él. Dios ha coronado a los ángeles con una santidad pura y sin mancha. Habitan en la presencia misma de Dios. Y sin embargo tienen una indignidad que se hace evidente únicamente en la presencia de Dios. Únicamente en la presencia de Dios. Comparados con Dios, esa pureza de los ángeles es como una nimita o un cocuyo. Y la verdad que yo, mientras escribía esto, yo decía, oye, pues ya las nimitas ni se ven. Y es difícil quizás será ilustrársela a los niños. Pero se resultan las nimitas, niños, es un animalito bien pequeñito, que en la época cuando no había ni inversores, ni plantas, ni nada de eso, cuando se iba la luz, todas las nimitas la veía uno volando por diversos lugares. Si se habían cocuyos, alumbraba todavía más. Las luciérnagas no habían donde yo me crié, pero por lo menos cocuyos y nimitas habían muchas. La luz del sol es como la gloria de Dios, comparado con la nimita de los ángeles. No son nada los ángeles, comparado con la gloria de Dios. Y son seres puros, seres sin pecado, seres que cuando se le aparecían a hombres santos y mujeres de Dios, se quedaban temblando, se llenaban de temor. Pero cuando ellos están en la presencia de Dios, son ellos los que se tienen que tapar los rostros y los pies. Así de santo es el Señor. Así de santo es el Señor.
Y repiten allí en Isaías y repiten en Apocalipsis, santo, santo, santo. Cuando se repite 3 veces, una absoluta certeza, una gran veracidad, algo irreversible, como en Apocalipsis 8:13, cuando habla de los juicios, que dice, ¡ay, ay, ay! El juicio viene y el castigo no tarda. La santidad de Dios es algo tan peculiar a Él, como lo es su omnipotencia para crear al mundo. Solo el Todopoderoso puede crear al mundo. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Esta mañana meditábamos en el poder de Cristo, ¿no? Calmando tempestades, tormentas. Es aquí, dice aquel día, 4:35, Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Tenían miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Se decían, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que ellos están diciendo aquí? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Están diciendo, Cristo entra en una categoría única, especial. Hay otro contexto que veremos, si nos da tiempo, ver cómo este tipo de actos de Cristo mostraba el pecado de los hombres. Pero aquí lo que los hombres están viendo es que Cristo entra en una categoría única. Sigmund Freud tenía la teoría de que el hombre inventó la religión por el temor a la naturaleza. Entonces, ante las enfermedades, un cáncer, los terremotos, los desastres naturales, el hombre se siente impotente. Se inventa un Dios que tenga poder sobre esas cosas. Como no le puede hablar a las cosas que son impersonales, se inventa un Dios con el que puede hablar y decirle que le libre, le ayude. El problema es que en Marcos capítulo 4, el Cristo que calmó la tormenta les causó más temor que la tormenta misma. Ellos estaban temerosos con la tormenta, pero después que vieron lo que Cristo dice, ahí es que el texto dice, ahí temieron con gran temor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Dios, los hombres santos del pasado? Cuando ellos se encontraban con la santidad de Dios, se llenaban de temor. Hoy en día la reacción es distinta. Hoy en día la reacción es distinta. Nos podemos sentar ahí y escuchar a Dios hablándonos a nosotros. Y nosotros, ¿lo tomo eso o lo dejo? ¿Eso es para mí o qué tan en serio debo yo tomar eso que está diciendo el pastor? Nos sentamos allí en la presencia de Dios. Es la Biblia que dice que Dios está presente cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Es la Escritura que nos dice que Él es el que predica a través de su palabra. Él es el que ministra en nuestros corazones. Y Dios nos está hablando y nosotros pensando si lo cogemos o no lo cogemos. Si eso para mí, eso no. Los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento piadosos temían delante de la presencia de Dios. ¿Y a quién dice Dios que mirará? A aquel que tiembla ante mi palabra. A aquel que tiembla, a ese yo voy a mirar, a ese yo voy a tratar con su alma. Y eso nos introduce inmediatamente en el otro aspecto de la santidad de Dios, y es ciertamente separación del pecado. Habacuc 1:13, muy limpio de ojos para ver el pecado, se describe allí a Dios. Es muy limpio de ojos para ver el pecado. O el Salmo 5, que Él abomina al impío, al perverso. Dios abomina al hombre perverso. O Hebreos 7:26, tal hombre, aquel sacerdote santo, justo, inocente, nos convenía
apartado de los pecadores, dice Hebreos. ¿Cómo? Pero Cristo se codeaba con los pecadores. Sí, pero en otro sentido estaba apartado de ellos. Apartado de los pecadores. No era el mundo que afectó a Cristo, Cristo afectó al mundo. Nosotros no somos así, tenemos que tener mucho cuidado. No somos Cristo. Y Cristo puede decir que Él estaba aparte, en otro nivel, porque Él era santo. El 1 de Juan 1:5, ¿qué dice? Que Dios es luz, que no hay ninguna tiniebla en Él. Ninguna tiniebla, porque Dios es moralmente puro, inmutablemente puro, santo en su carácter, en sus pensamientos y en sus acciones. No existe en Él ni la más mínima señal de un deseo maligno, ni de motivaciones impuras, porque Él es santo. Su presencia revela el pecado. Cuando Isaías tuvo esa experiencia, ese encuentro con el Señor, tuvo, como dice alguien, un entendimiento radical del pecado. Un entendimiento radical del pecado. ¿Por qué es que a veces uno es más sensible al pecado que en otras ocasiones? Porque Dios se nos revela más en su gloria y en su santidad. Y Dios nos concede esos vistazos de gloria de Dios. Porque ustedes oyen esos testimonios y damos gracias a Dios por el tiempo que pasamos en la Academia Ministerial por Extensión. Si no me pueden describir el proceso de lo que experimentamos en esa semana en términos de la santidad de Dios, ministrando a nuestras almas a través de su palabra, yo no puedo interpretar lo que allí ocurría con las oraciones de estos hombres de Dios, orando a Dios, pidiendo perdón con lágrimas por los pecados que Dios había revelado en nuestros corazones. Dios hablando de una manera directa, Dios comunicándonos su palabra con poder, la administración del Espíritu Santo removiendo las cosas, y aquí sensibilidad se producía donde no la había. Porque Dios estaba ministrando en su santidad, y en medio de esos destellos hay que darle gloria a Dios, porque naturalmente no tenderíamos a esas cosas. De manera que si tú, mi hermano, llegas aquí, y ciertamente no te estamos brincando, ni te estamos levantando, y haciendo cosas para que todo el mundo salga de aquí cantando coritos, haciendo cosas, levantando manos y sintiéndose felices por toda la calistenia que hizo espiritual aquí en la iglesia. Dale gloria a Dios de que tú te vas con un sentido, de que Dios ha ministrado a tu alma y te ha señalado las cosas a tu vida. Porque Dios no te ha abandonado. Dios te muestra los destellos de su santidad. Te muestra los destellos de su santidad. No podemos contemplar la santidad de Dios. No podemos tener una experiencia de la santidad de Dios y permanecer insensibles al pecado que el hombre está cometiendo. No podemos. Y aquí tenemos un reto esta semana. La llamada o mal llamada Semana Santa. No es santa. No tiene nada de especial y particular. Dios no la ha apartado para nuestra celebración. Ahora, una cosa sí clara, que debe ser una Semana Santa como todas las demás del año para el cristiano. Como todas las demás del año, apartados del pecado. Pero de manera especial, si tú te vas de vacaciones, tú debes tener un doble cuidado. Debes tener cuidado con tus ojos lo que ven. Cuidado, porque estamos en la época del destape. Destape por doquier, por la televisión, yo no sé. Ojalá aquí haya alguien productor de algún canal de televisión, ojalá. Pero Dios no puede compartir el concepto que tienen acerca de lo que es el pudor con ellos. Hay demasiado destape. Y hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos. Debemos cuidar qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Qué tú estás haciendo con la televisión? ¿Qué estás haciendo con la internet? ¿Qué estás haciendo con tu compañía, con los hermanos? ¿Qué estás haciendo con tus amistades? La santidad de Dios tiene implicaciones para nosotros. Y me estoy adelantando en estas cosas porque veo que no voy a tener mucho tiempo en la aplicación. Segunda a los Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios capítulo 6. Versículo 16.
Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios que brota del concepto de su santidad debe ser algo que nos refrene de pecar delante de la presencia de Dios. La doctrina bíblica de la santidad es la doctrina bíblica de la separación. Salid de en medio de ellos. No, ya tú sabes que tenemos más madurez ahora y podemos codearnos y meternos en el mundo. Y para influencia, ¿sabes? Para influencia, ¿ves? Salid de en medio de ellos, salid separados de pecadores, de inmundicia, de la influencia del mundo, de la forma de pensar del mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en esos caminos. O tú eres de los que piensan, no, es bueno que nuestros hijos se mezclen ahí, aprendan como hombres esas cosas. Hay que tener cuidado. Una cosa es yo enseñarle a mi hijo a que sepa reaccionar cuando me lo tumban jugando y se da un guayón y como un hombre, vamos arriba, ok. Y otra cosa muy distinta, decirle, ok, tú eres un hombre, métete en el mundo. No, son dos cosas muy diferentes. Una es ser un hombre. La otra es entregarse en los brazos del maligno. Mientras mi Biblia diga bienaventurado el varón que no anduvo, no hay otra forma de explicarlo. Esta mañana se mencionaba el concepto de la autoestima. Ciertamente la estima personal que tienen los hombres al día de hoy es una de las causas de sus grandes maldiciones. Porque el hombre nace lleno de sí mismo. Y es esa llenura la que tiene que vaciarse para que sea llenado por el Señor. Una de las cosas que hace la santidad de Dios es mostrarnos quiénes somos y deshacer esa autoestima. ¿Y saben qué? A veces ese hombrecito, aún en nosotros los cristianos, empieza a levantar cabeza. Y hay que agarrarlo y hay que darle ahí. Isaías era un gran hombre. ¿Pero qué dijo de él? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Él vio algo en sí mismo que quedó deshecho en el momento que tuvo un contacto con la santidad de Dios. En ese instante quedó comparado con aquel estándar de santidad que es el de Dios. Mientras se podía comparar con los demás, podía tener una convicción muy sublime acerca de sí mismo. No, fíjate, yo soy tal cosa. Pero cuando se comparó con Dios, allí mismo se acabó. Se acabó. Y hermanos, ¿con quién es que tenemos que compararnos? Hermanos, es con Dios. Dios es nuestro patrón. Y él mismo estaba diciéndose, Señor, yo tengo labios inmundos. ¿Qué hizo Dios? Le mandó al ángel para que con el carbón encendido lo purificara y le perdonara. Tiene su remedio, pero no manteniendo el orgullo inflado. No manteniendo el orgullo inflado. Dice Sproul en ese contexto, ningún ministro es digno de su llamado. Todo predicador es vulnerable al cargo de hipocresía. De hecho, dice él, mientras más fiel es un predicador a la palabra de Dios en su predicación, más vulnerable es al cargo de hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras más fiel es un hombre a la palabra de Dios, más alto será el mensaje que predicará. Mientras más alto el mensaje, más lejos estará de obedecerlo él mismo. Isaías, ¿qué es desecho? No, hermanos, no es que nosotros somos perfectos al estar hablando de estas cosas y estimulándoles a la santidad. Es precisamente porque entendemos cuáles son las tentaciones y las cargas que sobrellevan los hombres. No es porque nosotros no caemos, hermanos, no es porque no tenemos luchas. Es porque el maligno anda suelto. Porque el león anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo no quiero ser la próxima víctima, ni quiero que lo seas tú tampoco.
Lucas capítulo 5, brevemente. Lucas capítulo 5. Estar delante de la santidad de Dios no es cómodo. No es una posición de comodidad. Ay, qué bien me siento delante de la santidad de Dios. No, Isaías quería haberse muerto y ahí de mí. Y lo mismo vemos aquí en Pedro, con el milagro de la pesca. Ustedes saben parte de la historia. Ellos estaban tratando de pescar, no encontraban nada. El Señor les dice, echa la red, boga mar adentro y echa la red. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo soy el que sé de esto, Señor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y ¡wow! ¡Maravilla! Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Vengan, ayúdenos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y en medio de esa algarabía, Pedro se dio cuenta de algo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cristo no le dio un sermón, como dice Sproul, acerca de la santidad de Dios. Recomiendo ese su libro sobre la santidad de Dios. Dice, no le predicó un sermón sobre la santidad, no. Lo único que hizo fue un milagro de recoger peces. Eso fue lo único que hizo el Señor. Y Pedro llega a tener un concepto de Cristo y de sí mismo que maravilla al lector. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Si tú no lo puedes decir es porque tú no has visto la santidad de Dios. Si tú hoy no lo puedes decir es porque tú no has visto la santidad de Dios. Soy un hombre pecador y tú eres santo, Señor. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No era una santidad, no era cómodo que se sentían. Oye, qué bien que tenemos a un Cristo santo. No, eso deja a uno en una posición de incomodidad y de temor. Pero no un temor que nos va a alejar al final de cuentas de Dios. Porque el mismo Dios que le dijo a Isaías, te voy a enviar a ti ahora. ¿A quién enviaré? Isaías que dijo, y soy inmundo de labios, después dijo, aquí envíame a mí. Porque Dios le purificó sus labios. ¿Y qué pasa con Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué debe hacer la santidad de Dios con nosotros? ¿Ahuyentarnos de Dios? No. Debe movernos a ampararnos en Dios. Y limpios en la sangre de Jesucristo, entonces entregarnos a Él para ser útiles para su gloria. Hermanos, créanme, que si algún día yo he tenido el deseo de que hubiera un ángel predicando, era hoy. Pero Dios no quiere que sean los ángeles que lo hagan, sino nosotros. Pero qué privilegio es que un Dios que se describe así de santo utilice viles pecadores como nosotros y pone, por así decirlo, su gloria en nuestras manos. No tengo tiempo para buscarlo, pero lean Ezequiel 36, Ezequiel 39. Vean cómo Dios allí habla de la profanación de su santidad. Dios ha puesto su santidad en nuestras manos. Y la forma en que nosotros vivimos es lo que el mundo ve. Vivamos de tal manera que el mundo pueda decir que Dios es santo. Y que Él habita con nosotros. Y que nosotros amamos a ese Dios que es santo. Y que Él es nuestro remedio, nuestra salvación. Que Él es nuestro Redentor. Nosotros podemos mostrarlo, hermanos. Así como Dios utilizó a Isaías, así como Dios utilizó al apóstol Pedro. No fue porque ellos fueron especiales, sino porque Dios es especial. Y Dios te puede usar a ti en el contexto donde Él te ha puesto. De maneras que tú ni siquiera te imaginas. ¿Qué nos resta decir, hermanos? Muchas son las aplicaciones que se desprenden de esta doctrina. Debemos alabarle por su santidad. Debemos humillarnos y temerle por su santidad. Debemos adorarle con gozo solemne por su santidad. Pero debemos sobre todas las cosas conformarnos a su carácter. Conformarnos a su carácter. Como decía Robert Leighton, la esencia de la religión consiste en la imitación de aquel a quien adoramos. He aquí que tú dices que eres un adorador de Dios. Manifiéstalo con tu carácter
Y ese Dios recibirá toda la gloria. Vamos a orar. Señor, queremos bendecirte y alabarte, porque es algo que escapa a nuestro entendimiento. El verte a ti describiéndote con esa gran santidad y sin embargo verte deleitándote, diciéndote que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo y que tú te deleitas en tener comunión con nosotros. Eso escapa a nuestro entendimiento, pero te damos gracias y te damos gloria y te queremos suplicar que nos ayudes con esa bendita gracia, que tengas misericordia de nosotros y nos des capacidad espiritual para ser cada vez más santos. Señor, tu palabra dice, bienaventurado el limpio de corazón, porque ese verá a Dios. Tu palabra nos dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Padre, queremos ser más santos. Nosotros queremos ser como tú. Queremos imitarte a ti en tu amor, imitarte a ti en tu santidad y en tu pureza. Ayúdanos, oh Padre, en todo lo que nos hace falta y de manera especial te oramos por esta semana. Señor, esta es una semana muy pecaminosa, pero nosotros te pedimos que tú la tornes en una semana de mucha santidad para tu pueblo. Sé tú glorificado, guárdanos de tentación y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.